Un saludo a todos los estudiantes del Seminario Teológico Adventista de Venezuela. Dios les bendiga. También saludamos a los pastores que están conectados con este programa y participan de esta segunda sesión de la Asociación Experimental de nuestro seminario. Agradecemos al Señor porque nos da el privilegio de estar aquí reunidos y tener la oportunidad de servir en su preciosa causa. Voy a compartir con ustedes un seminario que he adaptado acerca de la forma de ministrar la iglesia en el tiempo del fin. Y se titula Ministrar la iglesia en el tiempo del fin. Un gran desafío. Porque ciertamente, a medida que nos acercamos al fin de la historia de este mundo, todas las cosas se complican. Incluso la iglesia está siendo grandemente afectada por las circunstancias que rodean este mundo. Y hay muchas características que tiene esta iglesia en este tiempo. Y es muy necesario que los pastores nos relacionemos con esas características y especialmente los estudiantes que han de ministrar pronto la iglesia del Señor, conocerla, saber cómo está desarrollándose la dinámica de la iglesia, cómo es la iglesia, qué está viviendo, cómo está el comportamiento general de la iglesia en este tiempo. Y teniendo eso en mente, podemos tener conciencia para atenderla con mucha sabiduría, clamando al Señor que nos las dé abundantemente para conducir a su pueblo en este tiempo. Así que vamos a ver seguidamente las realidades de la iglesia adventista en este tiempo. Poca asistencia de sus miembros. Es una realidad que es palpable en diferentes congregaciones en términos generales, lógicamente. También de cada 10 miembros, solo 1 o 2 participan de la obra misionera. Esto es bastante complejo porque la iglesia tiene una misión clara y específica. Sin embargo, la participación del 10% o 20% de hermanos en la proclamación del Evangelio produce un crecimiento muy lento en comparación al crecimiento de la población y en comparación al gran reto que esta iglesia le fue dada por el Señor. También la escasez de líderes comprometidos con el cumplimiento de la misión. Si bien hay muchos líderes en nuestras congregaciones locales, hay algunos líderes o muchos de los líderes no están comprometidos con el cumplimiento de la misión. Tienen otros desempeños, a veces dedican bastante tiempo a algunos ritos, algunos eventos, algunas actividades, pero enfocados en la misión de esta iglesia, que es la evangelización, la proclamación del evangelio al mundo entero, hay muy poca gente comprometida, especialmente muy pocos líderes comprometidos con esta causa. Poco compañerismo y amistad entre miembros de la iglesia, lo cual contribuye a que muchos abandonen las filas del Señor. Hay una gran necesidad del compañerismo, de la cercanía, del apoyo de los unos con los otros, una relación más o menos parecida a lo que sucedía en la iglesia primitiva, donde era una iglesia compacta, una iglesia unificada, una iglesia de un solo sentir. Pero las características que tiene la iglesia en este tiempo, que son características también de este mundo, de la sociedad posmoderna, también la absorbe la iglesia. Poco compañerismo, poca amistad entre los miembros de la iglesia. Nos conformamos a veces con conocernos, con saber quién es quién, de manera superficial, y eso hace que muchos abandonen las filas de la iglesia o las filas del Señor, porque
ese arraigamiento necesario en el creyente con otros creyentes es muy necesario para crear una especie de cultura fraterna en los creyentes. Esto ayuda mucho, esto ayuda muchísimo a consolidar la vida de aquellos que están militando en la causa del Señor. También falsos conceptos que algunos líderes tienen acerca de su organización y de sus pastores, lo cual contribuye a crear división en el pueblo de Dios. Hay falsos conceptos, hay una especie de mitos a veces en la iglesia que tienen acerca de la organización y sus pastores. Eso ha sido a causa de algunos factores de disidencia que han afectado la fe de algunos hermanos, y eso permea a mucha gente en nuestras congregaciones. A veces hay mucha crítica de líderes hacia los líderes de mayor responsabilidad en la iglesia. A veces hay cierta desconfianza o la siembra de desconfianza en el liderazgo superior de la iglesia, desconfianza en los pastores y ministros, y esto crea cisma, crea división en el pueblo de Dios. Esta es una realidad dura, desagradable, pero es una realidad que viven muchas de nuestras congregaciones. Se imparte pocos estudios bíblicos y como resultado final hay pocas personas que se integran a la iglesia a través del bautismo. Ya esto es el resultado del 1 o el 20% de las personas que están participando en la obra misionera. Si hay pocos estudios bíblicos o hay pocas personas dando estudios bíblicos, van a haber pocos estudios bíblicos y van a haber muy pocas personas que se van a unir a la iglesia a través del bautismo. También muchos líderes y feligreses desean que su iglesia mejore, pero no quieren abandonar sus ideas personales y sus prácticas tradicionales. Y las cosas no pueden cambiar si seguimos haciendo lo que toda la vida hemos estado haciendo. Se invierten grandes cantidades de dinero en campañas públicas y se obtienen pocos resultados. Esto desanima más a los dirigentes y miembros de la iglesia. Cuando se hacen ciertos esfuerzos evangelísticos, la carga finalmente va a descansar sobre un grupo de líderes comprometidos, y al ver que los resultados no están estrechamente relacionados con el esfuerzo, entonces tienden a debilitarse, a desanimarse, y esto va en detrimento del crecimiento de la obra de Dios. Muchos tienen una equivocada creencia que solo en el templo se puede adorar a Dios y no han valorado la importancia de las reuniones en las casas. También las personas que se integran a la iglesia tienen poca consistencia y profundidad en las doctrinas de la iglesia. Si tenemos en nuestras congregaciones gente que no está versada en la Sagrada Escritura, que no tiene mucho estudio bíblico o que solamente tuvo algunas lecciones y no tiene clara o no tiene en claro las doctrinas de esta iglesia, entonces va a haber poca profundidad en sus conceptos doctrinales, y por lo tanto pues esto se puede traducir en debilidad, en algunos casos en apostasía. También falta de sentido de urgencia en la predicación del evangelio. Hay gente que considera que ciertamente hay que predicar el evangelio, pero no con urgencia, de una manera más bien pasiva, de una manera calmada. Nos podemos conseguir algunos hermanos que tienen 1 año y 2 años dando estudio bíblico a la misma persona y no hay resultados, y el hermano a veces se siente feliz y se siente contento de estar haciendo algo, pero realmente la urgencia en la predicación del evangelio no la viven, no la palpan, y esto es necesario porque hay gente que nos quita mucho tiempo que debíamos estar invirtiendo en otras personas
que también necesitan conocer la palabra. Es cierto que debemos ser perseverantes, pero también hay que tener un sentido de urgencia en la predicación del Evangelio, porque ciertamente estamos viviendo en el tiempo del fin. Y cada creyente debe sentir que a medida que se acerca el tiempo del fin, se nos acaban las posibilidades de evangelizar a la gente. Así que si tenemos el sentido de urgencia, avanzaremos un poquito más rápido. Ahora, todas estas cosas producen preocupación. Y los pastores nos preocupamos al ver la iglesia con estas características de manera general. Hay congregaciones que tienen muy pocas de estas características, pero en términos generales la mayoría de nuestras congregaciones las tienen. Esto crea un poco de temor ante la gran tarea de la evangelización y ver a una iglesia que tiene un mensaje poderoso para anunciar al mundo, pero sus pasos son muy lentos en comparación con la urgencia que el Señor nos imprimió al darnos la gran comisión de evangelizar a este mundo. Entonces podemos conseguir algunas herramientas, algunos conceptos, algunos consejos, algunas orientaciones que nos pueden ayudar a cómo enfrentar ese desafío. Una de ellas, confiando en el poder del Evangelio. El libro de Romanos, o la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Debe estar bien claro en los líderes de la iglesia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es un mensaje superficial, un mensaje de consejería, un mensaje de orientación, un mensaje de autoayuda. No. El mensaje del Evangelio o el Evangelio es un mensaje poderoso. Es la palabra de Dios que tiene el poder transformador, el poder que puede convertir a un hombre y a una mujer en nuevas criaturas. Es el poder de Dios para cambiar los esquemas mentales de un ser humano y convertirlo en una persona correcta, en una persona nueva, en una persona que sea útil a la familia, a la sociedad y a la iglesia. Esto es necesario tenerlo claro. Los que predicamos el Evangelio debemos tener bien claro que lo que predicamos es poder. La palabra, el Evangelio es poder. Y quienes reciben el Evangelio y quienes militan en la iglesia, quienes participan de la feligresía de la iglesia, deben estar convencidos que el Evangelio es poder. No es un cúmulo de consejos bonitos y de historias agradables para la gente. Es un mensaje que tiene como propósito transformar al hombre y a la mujer. También podemos enfrentar ese desafío utilizando la Biblia para enseñar. Según de Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te insto a tiempo y afuera de tiempo que prediques la palabra, que instruyas, que capacites, que orientes, utilizando la Biblia para enseñar. Alguien decía que cuantas veces nosotros estemos predicando, debemos repetir hasta el cansancio: la palabra de Dios dice, la Biblia dice, el mensaje de la Sagrada Escritura dice, porque esto le da un sentido especial al mensaje, porque no es un mensaje mío, es un mensaje de Dios. Es la palabra de Dios la que está hablando. No son mis palabras, sino la palabra de Dios. Y esto le da al oyente cierta garantía, cierta firmeza y cierta solidez, que está oyendo algo que Dios le mandó a decir. Y esa palabra es la que tiene poder. Es la que tiene la fuerza para entrar al corazón del ser humano, en la mente, y hacer las transformaciones que necesitan hacerse
en cada persona. Es cierto que las ilustraciones, a veces las historias, pudieran ayudar mucho a reforzar algún tipo de lección, pero no podemos sustituir nuestras historias, a veces algunos chistes, algunas anécdotas, no pueden sustituir la palabra de Dios, porque nadie se va a convertir oyendo una historia secular. Nadie va a transformar su corazón oyendo mis anécdotas. Una persona puede transformar su corazón oyendo lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. Así que utilizando la Biblia para enseñar. Use la Biblia siempre para enseñar. También utilizando la palabra de Dios como defensa. Es interesante esto, utilizando la palabra de Dios como defensa. Esto tiene dos vertientes. El pastor, el ministro, el predicador debe comprender que la Biblia, que la palabra de Dios es una espada. Pero también debe empoderar al creyente, debe empoderar a la hermandad de esa palabra para que también esté armado o esté armada, de manera que pueda defenderse ante los ataques que el enemigo lanza a diario en contra del creyente. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, desde el versículo 11, de 1 al 11, encontramos nosotros el momento en el cual Jesús fue tentado en el desierto. Dice la Sagrada Escritura que Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches. Entonces fue al desierto a ayunar y terminado ya el ayuno, llegó el tentador. Y el tentador llega utilizando palabras cargadas de duda y le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lógicamente Jesús tenía hambre, pero cuando el enemigo le insinúa que no es hijo de Dios, a menos que se lo demuestre con ese milagro, el Señor Jesús utilizó la palabra para defenderse de ese gran ataque, y un terrible ataque, porque obviamente después de 40 días de ayuno, Jesús tenía una gran hambre. Entonces Jesús le respondió: escrito está. El escrito está afirma el poder que tiene la palabra como defensa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dijo Jesús y se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Así que el Señor Jesús, ante ese ataque, usa la palabra, usa la Biblia para defenderse de esa enorme tentación. Ahora, noten ustedes cómo el enemigo entonces usa o modifica su estrategia. Como Jesús utiliza la Biblia, utiliza la palabra para defenderse, entonces el enemigo ahora usa la Biblia, usa la palabra de Dios de manera incorrecta, pero la usa para atacar nuevamente a Jesús. La Sagrada Escritura dice que entonces lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces el enemigo ahora cita el Salmo 91, versículos 11 y 12. Ahora, si el enemigo estaba utilizando la palabra para atacar a Jesús, siendo que Jesús utilizó por primera vez la palabra, ahora el enemigo usa la palabra para atacar, ¿qué otra arma podía usar Jesús para defenderse de esos ataques? ¿Qué otras armas se pueden sugerir para poder vencer en la tentación? Pues miren, el Señor Jesús, dice la Sagrada Escritura, que le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16.
Noten que aunque el enemigo estaba utilizando la palabra para atacar, Jesús siguió utilizando la palabra para defenderse. Eso tiene un mensaje, y es que no hay otra herramienta, no hay otra arma poderosa como la Biblia, como la palabra de Dios, para defenderse de los ataques del enemigo. Y esto le sirve al líder y le sirve también a todo creyente. Por eso hay que empoderarse del mensaje de Dios y hay que empoderar a la hermandad del mensaje de Dios, y que cada creyente tenga una relación con Dios a través de su palabra para tener ese poder. Dice la Sagrada Escritura que luego entonces el enemigo prácticamente se soltó el moño y le mostró a Jesús todos los reinos de este mundo, toda la grandeza, toda la gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice la Sagrada Escritura que el Señor le contestó: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:13. Curiosamente, las 3 citas que utilizó el Señor Jesús fueron de Deuteronomio. ¿Qué sucedió? El enemigo tuvo que huir. Jesús entonces fue atendido y fue auxiliado y ministrado por los ángeles, quienes vinieron a servirle. La palabra de Dios entonces debe ser utilizada como espada por todos para poder tener la fuerza necesaria y vencer las tentaciones. Otra herramienta muy necesaria que nosotros necesitamos hacer para mejorar o para ayudar a la iglesia en este tiempo es discipulando. El Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19 dice Jesús: haced discípulos. En la gran comisión que el Señor le encomendó a esta iglesia, le dijo de manera clara, de manera contundente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, realmente Jesús no llamó a la gente a ser espectadores, los llamó a ser discípulos. Y un discípulo es un alumno que aprende haciendo. Es un alumno que mientras está aprendiendo va haciendo. Y esto es interesante porque no tiene que hacer aquellas cosas que no sabe, sino aquellas cosas que va aprendiendo, va practicándolas. Y en este caso el alumno se puede convertir en un maestro en miniatura en la medida que enseña lo poco, lo mediano o lo mucho que vaya aprendiendo. Noten que tenemos mucha gente en nuestras iglesias como feligreses, miembros de iglesia, y necesitamos trabajar en función de cambiar este esquema. No podemos ver a la hermandad como feligreses. Hay que procurar que todos seamos discípulos del Señor, y el discípulo es el que hace lo que el maestro le manda hacer, hace lo que aprende del maestro y aprende haciendo. La iglesia está llena de mucha gente que tiene mucho potencial, pero están allí como espectadores. Y ese potencial hay que canalizarlo, y bien canalizado, especialmente convirtiendo a estos hombres y mujeres en discípulos y discípulas. Esta iglesia va a tener un auge tremendo. Hermanos que se identifiquen con la tarea de la proclamación del Evangelio. Un discípulo se convierte en un hombre identificado claramente con la tarea de avanzar, de hacer crecer la causa del Señor. Es un hombre o una mujer que todo lo que haga en la iglesia, todo lo que desempeñe en la iglesia, cualquier tarea,
pequeña, mediana o grande, va a estar en función de cumplir la misión que el cielo nos ha encomendado. Y en la tarea de discipular necesitamos asignar tareas claras, especificarle a la gente, a los hermanos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, tareas claras, tareas sencillas que ellos puedan desarrollar, que se puedan desenvolver claramente y correctamente en la tarea que le hemos asignado. Esto produce satisfacción. Cuando una persona se le asigna una tarea y no se le enseña y no la hace o la hace mal, entonces puede frustrarse. Pero si la tarea es sencilla y la tarea es clara y le hemos enseñado cómo hacerla, no solo la hará bien, sino que sentirá una gran satisfacción al cumplir con la tarea que le ha sido encomendada. Otra cosa que nos va a ayudar muchísimo es la empatía con la hermandad, con los feligreses, con esos hermanos. El ministro, el pastor, el estudiante en su práctica tiene que tener una empatía grande, y la empatía es la relación estrecha, buena y armoniosa con la gente. Es la forma de relacionarnos con la gente. Recordemos que la gente es como la materia prima para los obreros del Señor. Jesús es nuestro modelo de ejemplo perfecto. Su buen trato impartió luz al mundo y sacudió al mundo con su buen trato. Y voy a dar 3 ejemplos especiales. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Dice la Biblia que Jesús iba pasando por la orilla del mar de Galilea, y allí estaban unos hombres preparando todo el equipo de pesca. No eran pescadores artesanales. Esos hombres eran empresarios. Tenían una pequeña empresa, significativa empresa. De eso vivían y empleaban a muchas personas. Así que ellos tenían claro qué iban a hacer ese día, qué iban a hacer en la semana. Sus proyectos estaban bien claros. Y apareció Jesús y les hizo un llamado. Y Jesús les habla con ternura, con cariño, con amor, con gracia, con mucha simpatía. Venid y os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Mateo 9:9 dice que había un publicano llamado Leví Mateo en el puesto de los tributos públicos. El trabajo del publicano, aunque era aborrecido y odiado por mucha gente, tenía una gran remuneración. Económicamente era significativa la entrada que tenía un publicano. Y dice la Biblia que estando allí Leví Mateo pasó Jesús, y Jesús quedó mirando a Mateo y le hizo un llamado, le hizo una invitación. Generalmente los que pagaban impuestos insultaban al cobrador de impuestos. Lo escupían la moneda, se burlaban de él, lo insultaban y le decían cualquier cantidad de groserías. Pero Jesús le dio un trato especial a ese hombre y luego le dice: Leví Mateo, ven y sígueme. Y dice la Biblia que Leví Mateo siguió a Jesús y dejándolo todo le siguió. No hizo un traspaso, no buscó a alguien que se encargara del negocio, dejándolo todo le siguió. El otro relato lo encontramos en San Juan capítulo 7 versículo 32. Los sacerdotes llamaron a unos oficiales, a unos alguaciles, para ir a capturar a Jesús. Tráiganlo preso, lo capturan. Y ellos fueron a cumplir la misión. Cuando ellos llegan, dice la Sagrada Escritura que escucharon a Jesús hablar. Y Jesús estaba predicando acerca del agua de vida. Jesús decía que el que acepte al Señor, el que entre en pacto, entrega con el Señor, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y Jesús estaba predicando un sermón, un mensaje inspirador, hermoso, bonito, irradiaba ternura, cariño, simpatía. Y estos soldados comenzaron a oír a Jesús y se quedaron un buen rato oyendo a Jesús y luego regresaron. Cuando regresaron, los sacerdotes le dicen: ¿dónde está? No lo trajimos. ¿Y por qué?
¿Hizo resistencia? ¿Huyó? ¿Qué sucedió? Y ellos dijeron, nunca hemos oído hablar a alguien así. Imagínense ustedes, un soldado o unos soldados con ese informe a su superior, a su comandante. No trajeron el preso porque al delincuente, porque nunca habíamos oído hablar a una persona así. Jesús impactó el corazón de esos soldados y no pudieron capturarlo. Imagínense ustedes la manera empática, la manera agradable, la manera bonita, la manera especial como Jesús se relacionaba con la gente, que produjo esto y mucho más. Aunque hayan pasado más de 2000 años y el mundo sea diferente, el método de Cristo seguirá siendo el mejor. No hay mucho que inventar, hermanos. No hay mucho que inventar, compañeros. Solo adaptar. Dios nos guarde, Dios les bendiga y Dios nos ayude a tener la inspiración y la sabiduría de Él para ministrar a su iglesia en este tiempo difícil y complejo. Dios les guarde.